tardes, mi nombre es Elizabeth Acevedo Rebollar. Soy aspirante a la carrera de Derecho en la Universidad Abierta de Distancia de México. A continuación, les presentaré el informe final acerca de mi tema de investigación documental y de campo, titulado Diversidad afectiva sexual, discriminación y homofobia en el municipio de Xonacatlán, Estado de México. Actualmente, hablar de diversidad sexual ya no es un tema tan complicado, ya que hay un poco más de información y es algo que cada día se ha trabajado para que se vea un poco más el tema. Las costumbres que nos han ido transmitiendo han sido muy duras acerca de este acontecimiento, ya que siempre se ha dado pero no se había ventilado. En México, como en otros lugares, la sociedad estaba acostumbrada a ver casamientos entre hombres y mujeres. Hoy actualmente en algunos lugares ya los hay. Aquí en Xonacatlán todavía no está permitido. Sin en cambio, en otros lugares pues se ha logrado algunos avances sobre esa área. Aquí lo que pide la gente es que se acabe la discriminación y la homofobia hacia los integrantes. Quieren que se respete su derecho y tengan igualdad, y sobre todo que la ley se aplique de igual modo en cualquier lugar. Quieren que el tema sea abierto para que la familia tenga la información adecuada en las escuelas, en los trabajos, y sobre todo pues es triste que tengan que en una iglesia ser rechazados cuando no tendría que serlo, puesto que tienen los mismos derechos que nosotros. Algunos conceptos sobre la diversidad sexual son: orientación sexual, corresponden a la elección de pareja sexual y sentimental. Identidad de género, corresponden a la identidad psicológica y social sobre el género de cada persona. La diversidad sexual es llamada por las siglas LGBTI. ¿A qué corresponden? L, lesbianas; G, gays; B, bisexuales; T, transexuales o transgénero; y intersexuales. Esta diversidad sexual es el apartado de la sociedad. Es a las personas que tienen preferencias sexuales diferentes, así los tienen catalogados. La metodología que utilicé para esta investigación, a continuación la describiré, y los documentos que ocupé son instrumentos de recolección de información y procedimientos que llevé a cabo. A continuación los citaré. Plan de trabajo. El plan de trabajo lo realicé antes que nada para que de alguna manera estuviera ordenado mi trabajo en cuanto a días y tiempos, y cuál era importante cada una de las actividades para cada investigación en diferentes áreas. El diario de campo es una herramienta que nos ayuda bastante, ya que en ella anoté todas las observaciones que hice al hacer el recorrido en el municipio de Xonacatlán. De alguna manera anoté qué es lo que iba a observar para que de regreso yo tuviera visto el tema más a profundidad, pero de una manera presencial, observando a la gente cómo se comportaba
si había algún tipo de discriminación en cuanto a las personas de diversidad sexual. Pedí que alguien me contestara una entrevista, la cual pues muchos se negaron, porque todavía para ellos el tema es muy rechazado en diferentes ámbitos en la sociedad. Utilicé la entrevista y fue una persona que me dijo que sí la podía hacer, me dio fecha y hora. En esa entrevista fue una técnica de gran utilidad para mi investigación cualitativa, porque de alguna manera obtuve respuestas verbales acerca del tema planteado. Utilicé la encuesta, ya que la información cuantitativa se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario con instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de preguntas, lo que faculta la comparación. Las conclusiones de mi trabajo. Aquí anoté cuáles fueron las conclusiones de la investigación en los documentos que obtuvimos y en los instrumentos de recolección de información que utilizamos y los resultados de los procedimientos llevados a cabo. En las conclusiones del diario de campo fueron: en Xonagatlán, como en muchos otros lugares, la sociedad en la que vivimos no tiene la información acerca de diversidad sexual. En casa no los aceptan, en la escuela les hacen bullying, no hay derechos y la ley no se aplica de igual modo en cualquier lugar. Eso fue lo que observé y eso fue lo que me percaté a la hora de hacer mi recorrido. Las conclusiones de la entrevista. Que en las escuelas la educación efectiva sexual integral es fundamental no solo para poder superar el bullying homofóbico, lésbico y transfóbico, sino también para explicar temas fundamentales para el desarrollo de los alumnos y alumnas, como son la identidad y orientación, la expresión de sexualidad y la construcción del amor. Esta formación debe abordar desde los primeros años como parte vital del desarrollo del alumno y la alumna, y no como una manera de cuestión biológica o higienista. Avanzar en el ejercicio de derechos, así como el derribar barreras de acceso, erradicar la discriminación y violencia basada en la orientación sexual e identidad de género, incluye sus expresiones más dramáticas como los crímenes de odio, es una preocupación latente, ya que la persona que entrevisté dice que ha sido discriminada en cuanto a trabajo, que en su casa pues la han aceptado, pero que no ha habido la información adecuada y que ella quisiera ser tratada de igual manera y que la ley sea aplicada para todos como es un derecho para ella. Conclusiones de la encuesta. Quieren que el tema se hable desde la casa y se complemente en la escuela. Reconocer que, sin importar su preferencia sexual, en algún momento de su vida han sufrido discriminación. Que no discriminarán a un familiar por tener una preferencia sexual. Que efectivamente desde la casa, la escuela, el trabajo y en las iglesias hay discriminación por tener una preferencia sexual diferente. Que de alguna manera han sido discriminados a otros integrantes de la sociedad, pero están de acuerdo que sin importar su preferencia sexual debe de aplicarse la ley de igual manera y que tengan los mismos derechos. En las gráficas que utilicé, de alguna manera se refleja el porcentaje que es alto a favor del tema de discriminación sexual. Tal vez porque fue poca la población, porque desgraciadamente la familia, en la escuela o en la sociedad siguen teniendo mucho rechazo hacia la diferencia de sexo. Las recomendaciones.
Las personas de población LGBTI tienen que exigir que se cumplan sus derechos, que reconocimiento y participación de estos grupos en actividades de orden social, cultural, político y jurídico. Las autoridades de procuración y administración de justicia deberán determinar la responsabilidad y evitar o omitir situaciones de impunidad que dejen esta indefensa a las víctimas. Que respetemos a cada uno de esos integrantes y que de alguna manera seamos justos. Las referencias y fuentes de consulta, pues yo utilicé Google Académico porque es una fuente de consulta confiable, y también Cielo, porque también de alguna manera fueron las que nos han recomendado para que la información sea verídica. Leí un libro, Curso de Educación Efectiva Sexual, de Soler. También Diversidad Sexual, un concepto problemático, de Mogrovejo, entre otros. Anexos. En los anexos incluye toda la información que sirvió para el apoyo de la investigación, instrumentos para la recolección e interpretación de los datos, guías de observación, guión para la entrevista, gráficas, fotografías, grabaciones, encuestas, entre otros. Anexos del diario de campo. Observación e interpretación de los datos o hallazgos. Desafortunadamente, la diversidad de sexo sigue siendo para muchas personas un tema difícil de tratar por medio del rechazo en la sociedad. Al hacer el recorrido, fue muy triste ver cómo la sociedad sigue teniendo rechazo hacia las personas y de alguna manera los ven como bichos raros. Anexos de la entrevista. En la entrevista, pues hice un guión para entrevistar a una persona en la cual era transexual. En ella nos contesta algunos puntos. El tema que estoy investigando es diversidad afectiva sexual, discriminación y homofobia en Mazatlán, Estado de México. El objetivo de mi investigación es el bienestar de todos los que integramos esta sociedad en el municipio de Mazatlán. Esto depende en gran medida de la aceptación que recibe una persona del medio que le rodea. Mi propósito es luchar por cambiar lo que podemos observar a nuestro alrededor, por el cumplimiento del artículo primero de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Cuál es su nombre, edad y lugar de nacimiento? ¿Cuál es tu sexo biológico? ¿Cuál es tu identidad sexual o de género? ¿Cuál es tu preferencia sexual? ¿En tu caso hubo información adecuada acerca de la diversidad de género? ¿En tu caso o en otros lugares has servido fuiste de acuerdo a tu aceptación o rechazo a tu diversidad de género? Los anexos de la encuesta son los siguientes. Hice un guión, de alguna manera un cuestionario que envié en Facebook a mis contactos, y algunos contestaron lo siguiente. Dicen que hizo falta información desde la casa acerca del tema. La mayoría que contestó fue mujer. ¿Por qué? Porque la información siempre, las mujeres como que empieza la educación en casa, y pues la mamá es la que por lo regular es la que educa. Entonces ella como que tiene un poquito más de interés. En cuanto a les pregunté que si conocían del tema, pues la mayoría dijo que sí. Dijeron que no tenían ningún problema si en su familia hubiera una persona con diferente sexualidad, y que quisieran que hubiera más información para que puedan ellos transmitir hacia otras personas.